Ok, buenas noches aquí a los que están presentes, buenas noches y buenas noches allá, tú que estás, quién sabe, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Pastor Mariño, hace mucho que no lo saludamos y siempre lo tenemos presente. Ahí Costa Rica, mi pastor, ¿cómo están? Costa Rica, todos los lugares donde nos hacen favor de vernos y de estar siempre pendientes del material que nosotros estamos compartiendo para que el pueblo de Dios pueda crecer, ¿no? El chiste es que podamos crecer a la estatura de Cristo y que podamos ser como Él es, mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, hoy vamos a decir que hoy vamos a terminar con el curso de ministerios. Hoy es la última prédica de este curso de ministerios. Fueron 39 prédicas, chavos. Es una barbaridad. Si haces la cuenta son no sé cuántos meses, ¿no? ¿Cuántos meses, ingeniero? No. Sí, 9 o 10, como 4, ingeniero. 4 semanas. Sí, fueron 10 meses de este curso de ministerios y quiero compartirles que vamos a empezar un curso de guerra espiritual. Lo empezamos, si Dios quiere, esperemos el miércoles que entra. No estoy segura si lo vamos a empezar el miércoles, si vamos a dar un receso, no lo sé. Mantente expectante para ver qué es lo que sucede, pero vamos a ir, en este curso vamos a ir de menos a más. La gente piensa que dando guerra espiritual vamos a empezar a decir, ay, les voy a enseñar cómo echar fuera demonios. No. Tenemos que establecer muchas cosas en nuestra vida antes de poder entender la autoridad que tenemos para echar fuera demonios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el curso de ministerios, tema número 39. Tema número 39 y se acabó. Pero vamos a ver el ministerio de maestro, ¿no? Que es precioso, que es importantísimo en la iglesia, que es importante que nosotros comprendamos que si no hay maestros no hay nada. Porque mira, el pastor es el que se para aquí a dar el estudio y muchas veces puede operar en ese ministerio magisterial. Pero realmente los maestros son los que salen a las casas a dar los estudios y son los que distribuyen en el territorio la palabra. En muchas iglesias lo llaman células, en otros les llaman casas de vida, como le decían en Centro de Vida Lomas, por ejemplo. Nosotros le llamamos montañas, ¿no? Sí, nosotros tenemos varias montañas que están distribuidas ya. La pastora Edith acaba de abrir su montaña en Gualupita, es una iglesia. Si gustas ir a Gualupita, te mandamos la dirección para que puedas acudir. Está precioso el lugar y pues ya tiene ahí su iglesia la pastora Edith y espero que cada uno de ustedes pueda abrir su congregación. ¡Qué padre! Sí, aquí tengo gente que está levantando las manos como diciendo yo quiero, ¿verdad? Entonces el ministerio de maestro es muy importante y tú como pastor necesitas desarrollar maestros, ver quién tiene la capacidad de ser maestro y enviarlos, ¿no? Algunos se desarrollan en ese don magisterial, pero otros son ministros que se desarrollan como maestros, ¿ok? Hay una gran diferencia, ya vimos el don magisterial, ¿se acuerdan? Hace tiempo, pero hoy vamos a ver el ministerio de maestro. Es el curso de ministerios, tema número 39. Y el maestro es el que llega a profundizar tanto en el conocimiento de la palabra de Dios que puede de una manera natural y con excelencia transmitirlo al pueblo de Dios, ¿ok? Ya hablamos de Jesús como el maestro de maestros, ¿no? Vimos el maestro vive, vimos esta prédica el miércoles pasado. Sin embargo, hoy hablaremos de ese ministerio de altura. O sea, acuérdense que se llaman ministerios de altura porque el Señor los instituyó cuando subió en las nubes, instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas, ¿verdad? No importa tanto el orden,
Aquí no importa si dices primero evangelistas, luego... Realmente todos los ministerios hemos hablado de que edifican la iglesia y que están puestos para gobernar la iglesia. Recordemos que el gobierno en Cristo no es una imposición, no es una dictadura, sino es una protección, para proteger al pueblo, ¿ok? Entonces, fíjense qué padre, definitivamente el que tiene el ministerio de maestro tiene la capacidad de comunicar la verdad bíblica de forma clara y comprensible. Con la posibilidad de ser aplicada de forma sencilla, capacidad que definitivamente viene de parte del Señor para servir a la iglesia. Y qué padre, porque el maestro lo que hace es que te pasa una capsulita de lo que él ha aprendido, ¿no? Y te lo desglosa. Entonces, al desglosártelo, te lo pasa y tú sientes en el corazón algo y dices, esto no lo había visto así. Sí lo había leído en la Biblia, pero no lo había entendido. Ahora que tú me lo estás mostrando, yo puedo comprender un poquitito mejor. Por eso este ministerio es maravilloso, ¿ok? La persona que tiene el ministerio de maestro tiene 5 capacidades básicas. Escuchen bien. Primero, el hábito de leer la Biblia por medio de lo cual extrae todo lo que enseña. Yo fui una persona, primero fui discipulada muchos años y después fui autodidacta, me refiero a que busqué muchas fuentes de información, estudié, comparé la palabra, escudriñé, me fui hasta el fondo, averiguaba con ahínco para saber la verdad de la palabra, y esto es padre porque esto es un don de un maestro, ¿ok? Proverbios dice, te quiero decir primero que es muy importante que tú, si eres aquí hay gente que piensa que tiene el ministerio de maestro, levanten la mano. Ajá, sí, ¿y tú no? ¿Tú no? Pero si tú eres maestra de oficio, hijita. Señor, dame paciencia con el pueblo. Mande. Tiene 20 años dando clases a los niños. Pues claro que hay gente que aquí tiene ministerio de maestros, ¿ok? Entonces es importante que entendamos que escudriñar las escrituras nos va a llevar a mayor profundidad. 2, el maestro primero tuvo deleite en ser aprendiz. ¿Se acuerdan que se los decía el otro día que debes de ser enseñable? Si eres enseñable vas a poder enseñar a los demás. Pero el maestro, fíjate que yo disfrutaba tanto aprender de la Biblia. Yo llegaba a los estudios y yo veo a la gente que se duerme, hermana. Y yo digo, pero ¿cómo se pueden dormir? Yo estaba, pero a mí se me abrían los ojos cuando llegaba a los estudios. A mí me discipulaban en estudios al principio, en G316. Y yo era una cosa que sentía de poder aprender la palabra, decir, ¿qué es esto? ¿No? Y mi corazón se llenaba de gozo de poder ir más profundo en la palabra. Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces la persona que es un buen aprendiz, tarde o temprano, le va a querer transmitir a la gente lo que él tiene, ¿verdad? Número 3. El maestro es una persona que estudia e investiga las escrituras con escrutinio. No es lo mismo que tú busques así nomás, a que tú busques con ahínco para poder encontrar lo que tú quieres encontrar. Generalmente consultando diferentes fuentes para formar criterios bíblicos acertados con respecto a la doctrina, lo cual puede enseñar tanto individualmente como a grandes grupos de personas. Un pastor, aquí hay pastores, ¿alguien que se sienta pastor aquí? Mira, ahora sí levantaron la mano un montón, qué barbaridad, ¿verdad? Ok, un maestro tiene que desarrollarse en el don magisterial, tiene que saber enseñar. Digo, un pastor, un maestro también, ¿verdad? Pero un pastor
tiene que ser, digo, hay pastores que se paran a predicar y tú dices, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no le entendí nada de lo que me está diciendo, ¿no? O sea, realmente tiene que saber desglosar el conocimiento para que la gente lo pueda comprender, ¿ok? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ok? Entonces, lo que el pastor enseña en la plataforma tiene que ser importante para que tú seas instruido y transformado conforme a lo que Cristo es, ¿ok? Amén. Cuarto, el maestro es definitivamente un motivador. Esto es muy importante. Si tú tienes un maestro que está triste y que es un molusco y que le pesa la vida, pues tú no vas a querer ir a tomar estudios con él. Pero si tú tienes un maestro que ves que la vida le fluye, que la vida es hermosa para él, entonces tú lo que haces es querer decir cuánta gente se acercaba a mí o se acerca a ti, ¿no? Para no hablar tanto de uno, ¿no? Se acerca a ti y te dice, oye, yo quiero que tú me des estudios. Oye, tú tienes una montaña, yo quiero ir a tu montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero lo que tú tienes, ¿ok? Entonces, tiene que producir cambios de comportamiento en las personas y se goza de ver los resultados de la enseñanza, ¿no? Ayer tuvimos una consejería con una persona y estaba su maestra, porque yo nunca doy una consejería sola, ustedes lo saben, ¿no? Y estaba su maestra al lado y bueno, esta mujer habló precioso de lo que estaba sucediendo en su vida, que estaba encantada de la vida, que se le habían abierto los ojos espirituales, los oídos espirituales. Ella acaba de ser bautizada hace como 2 semanas en el Espíritu. Y yo nada más veía la cara de su maestra. Estaba feliz de ver la transformación en la vida de esta mujer. Porque al principio decíamos, ¿arrancará o no arrancará? ¿Será que salva? ¿Será que no es salva? Pero ayer pudimos comprobar, ella confirmó esa decisión de seguir a Cristo. Ella decía, para mí lo más importante ahora es Cristo. Yo quiero dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y a su maestra se le caía la baba. Nada más te digo eso. No, de verdad, porque tú disfrutas, es el fruto de tu trabajo, ¿no? Tú estás dale y duro y te transportas a donde está la persona y le das estudios y le enseñas y lo exhortas y lo quieres llevar a que tenga una vida mejor. Cuando la persona camina bien, tú estás feliz. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y ayer lo vimos, ayer lo pudimos ver. Yo vi cómo esta chica hizo partícipe, la consejería dice que me estaba hablando a mí, pero ella estaba gozándose de que su maestra lo estaba viendo, ¿no? Y bueno, si nos estás viendo, hola, ¿cómo estás? Disfrutamos mucho tenerte aquí porque ha sido un trabajo el poder sacarte adelante. Esta chica fue sanada de cáncer, el Señor le quitó un tumor de 11 centímetros o 6. 6 centímetros, digo, igual es un buen, ¿eh? Es un buen tumor, pero llegó aquí desahuciada y el Señor la sanó, le quitó el tumor y ahora ella dice que se levanta todos los días dice, Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por todo, me sanaste, ¿no? Así que es precioso ver cuando la gente avanza y tú puedes disfrutar. Número 5, busca ilustraciones y experiencias personales, ¿ves? Como lo que estamos haciendo ahorita. Te estoy dando la prédica, pero estamos poniendo también experiencias personales que te pueden a ti edificar y hacer crecer, ¿ok? Que puedan enriquecer sus enseñanzas con el fin de asegurarse de que los oyentes comprendan, ¿ok? Muchas veces desean estar en puestos de eminencia las personas o liderazgo, olvidando que aquellos que enseñen la palabra serán juzgados con mayor severidad. Sí, y yo muchas veces he leído este versículo y digo, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a poder ser atinada en las cosas, porque sí dice que seremos juzgados con mayor severidad.
Por lo tanto, los maestros deben tener mucho cuidado al compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí y allá. Tengamos cuidado porque estamos afectando la vida de las personas. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso un maestro es importante que entienda el alimento sólido, ¿no? Que entienda, por ejemplo, un maestro también tiene que entender la unción de la casa. Un maestro tiene que transmitir. Tú te vas a una montaña, tú tienes la montaña Vallejo, por ejemplo, evangelista. Tú tienes que transmitir lo que la casa, Dios está dando a la casa. Porque es Dios el que está dando la unción a la casa. Entonces, si tú eres una continuación de tu iglesia, tienes que respetar lo que en tu iglesia se está dando, porque el Señor es el que lo está haciendo, el Señor es el que lo está dando, no los pastores, ¿no? Dice que el Señor quita reyes y pone reyes, ¿no? Es Él el que pone y quita. Número 6, los maestros deben vivir lo que enseñan. De lo contrario, no solo serán enseñanzas hipócritas, sino que también tendrán poco impacto en el oyente. No sé si a ti te ha pasado, pero has tenido que dar un estudio que te dijeron, vas a ir a dar tal estudio, Joaquín. Y tú dices, pues yo ni lo he vivido esto. Va a tener un impacto nulo en las personas. Pero cuando tú lo has vivido, cuando tú tienes victoria en esa área, hombre, haces una revolución ahí donde estás. ¿Por qué? Porque tú estás transmitiendo también tu vivencia y tu experiencia, ¿ok? Segunda de Timoteo 1:11. Y aquí tengo varios maestros, ¿verdad? Así que pónganse la pila ahora que van a dar estudios en las montañas. Y allá, los que me están oyendo, pónganse la pila para que sus discípulos los amen, ¿no? Porque, ¿sabes qué es lo padre? Que los discípulos empiezan a amar al maestro. Empiezan a... la unción hermosa, algunos pastores y luego se ven bien guapotes porque la pura unción, hijita, la pura unción, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado también el maestro en la relación con los discípulos, no ser tan familiares, sí ser familiares en el sentido amoroso, pero con mucho cuidado porque luego los discípulos se enamoran de los maestros, digo de las maestras. Y las discípulas de los maestros, ¿ok? Sí, es cierto, se terminan, los ven demasiado bonitos. No digo, no, yo sí soy bonita, gordo, ¿me ves? Sí, pastora. ¿Ok? No. Pero sí es cierto, ¿ok? Segunda de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Imagínate, yo quise poner estos versículos porque Pablo, por ejemplo, todo el mundo lo ve como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que fue. Pero también Pablo fue un gran maestro, porque Pablo con las cartas lo que quería era instruirlos, llevarlos, exhortarlos. Les decía, ustedes no pueden hacer esto, ¿no? Porque esto es así. Y les explicaba con minuciosidad. 5 controversias que el maestro enfrenta en el ministerio. Vamos a ver. 1. El maestro puede ser demasiado crítico. ¿Por qué? Porque como él ya tiene la revelación, ¿no? Está dando un estudio y por ahí se le ocurre preguntarte, ¿entendiste, Justi? Y tú te quedas así, ¿ah? Y dice, ¿pero cómo? ¿No estás prestando atención? No, es que a lo mejor la persona no tiene la revelación que tú tienes, ¿ok? Entonces no puedes ser tan crítico, tienes que esperar, tienes que tener paciencia, porque tiene un entendimiento más profundo que los demás. Definitivamente el maestro, en cuanto a lo que es la escritura, logos, tiene un entendimiento más profundo que los demás, definitivo. ¿Por qué? Porque estudia tanto, conoce tanto la escritura, que pues es más factible que él pueda engarzar los versículos y entender la doctrina, ¿no? ¿Entendemos esto? 2.
Omitir la parte práctica de la enseñanza bíblica, insistiendo en demasiadas explicaciones, ¿ok? Es más, tú avientas el rollo, si lo entendieron, qué bueno. Si no lo entendieron, porque está uno, a ver, no entendiste, a ver, ¿por qué me pones esa cara? No, tú échalo nomás. Y si lo entienden, qué padre, ¿ok? Ya lo entenderán, hijito. Luego les cae el 20, 2 semanas después, y dice, ay, ya sé lo que me quería decir la pastora con esto. 3, insistir demasiado en detalles que no son relevantes. Esto es un error que puede cometer el maestro, ¿ok? 4, tener orgullo intelectual, religioso e incluso espiritual, olvidando que su habilidad para enseñar viene de Dios. Y yo te voy a decir una cosa, así como me ves, yo fui libre de un espíritu de orgullo, de conocimiento de la palabra. Tenía tanta habilidad para conocer la doctrina y los versículos, que un día íbamos en una carretera y una amiga cristiana me dijo, es que tú tienes orgullo de conocimiento espiritual. Y a mí me pegó, yo iba manejando, hermano, y que me pongo en el acotamiento y le digo, ¿qué dijiste? Me dice, tú tienes orgullo de conocimiento espiritual. Y el Espíritu Santo me lo mostró en ese momento. Y yo entendí que sí, yo me sentía más que los demás por tener mucho conocimiento bíblico, ¿no? Y le dije, oye, yo no quiero esto, ¿me ayudas? Y entonces oró por mí y salió ese espíritu. Y tú no sabes qué libre me sentí, porque una cosa es que tú tengas conocimiento bíblico y otra cosa es que tú tengas orgullo por tener conocimiento bíblico. Porque ahí ya recuerden que hablamos que hay ligaduras de impiedad y las cosas ya no fluyen a través del Espíritu Santo, sino que es el enemigo el que te tortura, ¿no? Porque oyes algo y dices, no, pero es que eso no es así, eso es así, 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 porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y no disfrutas, ya no disfrutas, ¿ok? 5, perder su autoridad porque puede enseñar cosas que no vive. Esto es un problema. Si el maestro pierde su autoridad, estás frito, ¿no? Porque por ahí tú vas y das un estudio de que no debes de mentir, pero tu discípulo de repente te ve mentir. Es una piedra de tropiezo para la gente, porque el maestro tiene que tener una vida íntegra, una vida congruente con lo que enseña, ¿ok? Y muchos años, por ejemplo, yo cuando era muy chiquita en Cristo, enseñaba, sabía lo que tenía que enseñar, pero a la mera hora no lo vivía. Entonces, pues venían los discípulos y se iban, tenía de repente 1, de repente 2, de repente 10, se desarmaban, se desfiguraban las cosas porque, a raíz de que finalmente sabías lo que tenías que enseñar, pero no sabías cómo hacerlo en tu vida, ¿ok? Mateo 10, 24. Yo les cuento mucho de mí porque pues, son tantos años. Estábamos haciendo el recuento, son 39 años. El año que entra cumplo 40 años en Cristo, chicos. Qué barbaridad. Entonces imagínate todas las experiencias que tengo en el Señor para platicarte. Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y dice, bástale al discípulo ser igual que el maestro. Entonces el discípulo va a estar buscando ser como tú. Te guste o no te guste, se va a querer identificar con lo que tú haces, ¿no? Es más, Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que sí, en realidad el plan del Señor es que te imiten. ¿Por qué? Porque tú estás imitando a Jesús. Hay de aquel que está imitando al diablo. Porque entonces el discípulo caerá en problemas graves. No, lo hace mi pastor o lo hace mi maestro, pues yo también, ¿no? Por eso tienes que ser muy cuidadoso y cuidadosa en lo que tú enseñas, ¿ok? Amén. Así que podemos concluir que el maestro debe comprometerse con la entrega y el crecimiento espiritual. No, porque muchos quieren ir a dar estudios. Todo el mundo quiere ir a dar estudios. Pero a la mera hora les cuesta trabajo hacer lo que están hablando. Y es frío, es hueco lo que hablan.
porque no está el poder del Espíritu Santo. Dice, y no he venido a vosotros con palabras de vana sabiduría, ¿no? Sino con poder en el Espíritu. Tú tienes que, en cualquier ministerio, tú tienes que ir con poder en el Espíritu Santo, ¿ok? Ajá. Debe comprometerse con esta entrega para cumplir, dice, con eficiencia su ministerio y formar a otros para que lo desarrollen. Por eso es padre cuando tú te llevas a discípulos a vivir a tu casa y ven que ya no te los estás cotorreando, que tú vives así. Yo les preguntaba hace tiempo a la gente, les decía, es que tú piensas que yo te estoy mintiendo, que lo que yo digo aquí yo no lo vivo, ¿verdad? Bueno, yo creía que sí, pastora. Bueno, ahora tienes a la evangelista, tienes a la pastora Edith, tienes a Anita que están viviendo en mi casa y tú puedes saber si lo que yo digo es mentira o es verdad. Y eso es padre, porque siempre con 2 o más testigos, yo tengo 2 o más testigos, ¿ok? ¿Sí? Ahora, vamos a ver 5 cosas. Este estudio no está muy largo, está cortito, no ténganme paciencia. 5 cosas importantes que todo maestro debe cumplir. 1. Él es encargado de llevar el aprendizaje. Es magnífico. Por eso el Señor fue maestro. Él tenía que llevar el aprendizaje, él tenía que mostrarle a la gente lo que la gente estaba haciendo bien y estaba haciendo mal, ¿ok? 2, dará cuentas a Dios de la influencia que ejerció. Ay, Señor, por favor, que arregle yo ahorita las cosas para que tú no tengas que llamarme la atención delante del tribunal de Cristo. Es donde vamos a estar nosotros, ¿no? En el trono blanco van a estar las personas, nosotros en el tribunal de Cristo, los creyentes. Entonces Él te va a decir por qué hiciste esto y por qué hiciste el otro, por qué no hiciste esto y por qué no hiciste el otro. Pero si tú te arrepientes aquí, ya no. O sea que te tienes que arrepentir aquí para que Él ya no te jale la orejita. ¿Sí? Y sí es importante que vivamos en una vida de arrepentimiento, ¿no? Una vida de arreglar lo que estamos haciendo mal para que podamos vivir en santidad, ¿ok? Ok, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por eso la pastora Edith, cuando dije, ¿hay alguien maestro? Dice, no, yo no. Yo no. 3. El maestro tiene control del método para compartir las clases o prédicas, ¿ok? El maestro es el que va a estar en eminencia y todos lo van a estar oyendo. Por lo tanto, puede haber un peligro de que haya una sublimación. ¿Sabes lo que es eso? Que empieces a ver a la persona como alguien demasiado importante. Por eso tienes que comportarte siempre en mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque dice que mirando a los demás como a superiores a ti mismo, ¿no? Siempre viendo a los discípulos como hermanos en Cristo, como herederos y coherederos de la gracia, como dice la Biblia, y no somos más que nadie, nadie es más que nadie. Simplemente estos roles de gobierno en la iglesia son para protección de la iglesia y para crecimiento de la iglesia, pero nunca debes de pensar que tú eres más que los, al contrario, debes de pensar que ellos son más que ti. Que tú. 4. El maestro tiene un gran impacto en sus alumnos o discípulos. ¿Lo tienes? Al principio llegas y te miran, este que me va a enseñar a mí. Siempre. Eso pasa siempre. Si yo voy a alguna de sus montañas, si la gente no me conoce, me voy a sentar y me van a mirar así como diciendo, ay no, yo prefiero a mi maestra. Bueno, esta quién sabe qué onda. Tú empiezas a dar el estudio y el Espíritu Santo empieza a operar en sus corazones, empieza a cautivar sus corazones y tú haces un impacto en ellos. Y ellos te empiezan a ver a ti como, oh, angelito.
ahora sí lo respeto, ¿no? Porque ahora sí va y me da el estudio y lo empiezo a ver como una autoridad. Y esto es lo que da este ministerio, ¿no? Te da autoridad para enseñar y autoridad para exhortar y autoridad para encaminar y autoridad para seguir a la gente, a las ovejitas, ¿ok? Entonces haces este impacto en los alumnos o discípulos a través de tu carácter, ¿no? Y puedes hacer un buen impacto o puedes hacer un mal impacto. ¿Cuál sería el buen impacto? Que la gente empiece a crecer, que la gente empiece a amar a Cristo con todo el corazón, que los puedas llevar a los pies de Cristo, que de veras deseen consagrar su vida a Cristo, o el impacto de que la gente te alucine y diga, con permiso, bye, yo no quiero saber nada con esta persona. Por eso una vez nos contaba un pastor que él había enviado a alguien a abrir una iglesia que tenía como 150 miembros y en 2, 3 meses se la desbalagó. O sea, se fueron todos los miembros. Imagínate qué desastre, porque el impacto que él hizo en esa congregación fue completamente negativo. ¿Estás de acuerdo? 5. Definitivamente el maestro puede tener pasión por enseñar, pero como en todo, se va perfeccionando con la práctica y la constancia. Esto me encanta, chicos, esto me encanta. A mí yo les he contado, 8 mesecitos en Cristo, 8 mesecitos, chicos. Y yo tomaba estudios y estaba fascinada, mi vida todavía no estaba alineada al Espíritu. No había cosas que no había podido dejar, pero yo me acuerdo que le dije a mi pastor Mario de los Ríos, Mario, ¿cómo estás? Mario, yo quiero dar estudios. Y me dijo, no puedes, estás muy chiquita, ya sé que te has leído la Biblia y todo, pero estás chiquita. Y yo le dije, bueno, pero si yo gano a mis discípulos, ¿yo les puedo dar estudios? Y me dijo, sí. Y le dije, ok, yo te puedo decir que al poquito tiempo, no, yo tenía 4 meses cuando le dije eso. Al poquito tiempo, porque yo empecé a dar estudios cuando tenía 8 meses, la gente me empezó a decir, oye, yo quiero que tú me des estudios. Y yo me acuerdo que poníamos una mesa en mi cuarto y yo ponía agüita, lo que fuera, y nos sentábamos y yo les daba lo que me habían dado. Yo agarraba el estudio, decía, y yo empezaba a dar, y con ese fuego que amaba al Señor, ¿me entiendes? Con todo el corazón, y les decía, y les hablaba, y les decía cómo teníamos que vivir, y lo que teníamos que hacer. Y cuando se iban, yo cerraba, ya las despedía, todo, cerraba el cuarto, abría la ventana y me fumaba mi cigarro. Me acuerdo, y le decía, Señor, tú me lo tienes que quitar, yo te amo, yo quiero vivir para ti, pero no puedo dejar de fumar. Y bueno, así empezó mi vida cristiana, ¿no? Tratando de dejar las cosas que eran más evidentes, porque los pecados más profundos cuesta un poquito más de trabajo. Pero pensabas que dejando de fornicar, de fumar y de tomar, ya eres el cristiano perfecto. Y luego el Señor empieza con otras cosas, un poquitito más complicadas, pero ahí estaba ese deseo de vivir para Cristo, ¿no? Yo le decía, por favor, tienes que ayudarme a dejar esto, por favor, yo no puedo fumar, yo te amo, pero la carne demandaba. Y hasta que un día dije, hasta aquí llegué, no fumo más. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que es importante que nosotros entendamos que puede haber una pasión por enseñar en nuestras vidas, pero con el tiempo tú te vas perfeccionando. Yo muchas veces les digo, ustedes tienen que empezar a dar estudios, porque si ustedes dan estudios, esa es la preparación para que un día tú estés en una plataforma. Va a ser mucho más fácil que tú te pares en una plataforma a dar una prédica si tú has dado estudios a un grupo. Ya estás agarrando callo, ya estás enganchando. Yo a veces les digo, oye, me mandan los audios de lo que hablan, ¿no? Y les digo, oigan, ¿no te parece que te interrumpen demasiado en el estudio? ¿No te parecería que tienes que frenar un poquito a la gente? El Espíritu Santo es sensible, se contrista. Tú tienes que llevar el liderazgo, tú eres el que tienes. Y cositas así que vas aprendiendo en la marcha, ¿no? ¿Ok? Fíjense.
Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, el maestro no es cualquier cosa para Dios. El maestro es el diseño que Dios dio. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue el diseño en la iglesia primitiva? Ellos abrían sus casas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, abriendo las casas, llegaba un erudito, alguien que ya conocía un poquitito más, que tenía un poquito más de tiempo que ellos, y les enseñaba y les predicaba el evangelio. Y los enseñaba y les enseñaba cuáles eran las pautas para poder ser exitosos en la vida cristiana. Porque esto es lo que enseña un maestro, ¿no? Tú vas a dar el estudio y empiezas a mostrar cómo puede hacer la persona para salir de ese problema. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el que enseña estas cosas será llamado grande en el reino de los cielos. Y muy pequeño el que no quiere hacerlo. Entonces, hay muchas ovejitas que se sientan y engordan, y engordan, y engordan, y engordan, y engordan. Se comen todo y no quieren dar nada. Aunque sea un discípulo tienes que tener. ¿Cómo amén? Tienen que ser 1000 discípulos. Que tengan todos los que puedan. Así que yo creo que todos queremos ser ese servicio para Dios. Queremos servir a Cristo. Y si un día Dios nos hace grandes en el reino de los cielos, no lo sé. No lo sé. Yo lo único que sé es que amo a Jesús con todo mi corazón y que he querido enseñar la palabra siempre. Siempre. Siempre le decía, dame discípulos, Dios. Dame la forma de poder transmitir a las personas lo que tú me has enseñado. Y yo creo que a veces la gente se siente seca por esto, chicos, porque no transmiten a los demás lo que están recibiendo. Y tú dices, es que soy muy chiquita, pastora. No, no eres muy chiquita, porque yo me imagino que tú sabes más que el que llegue mañana o el domingo. Así que nadie es muy chiquito para poder enseñarle a otro, ¿ok? Nada más hagámoslo con responsabilidad, con cariño, con delicadeza, con esa ternura con la cual Jesús también le enseñó a las multitudes, ¿no? Les predicaba a las multitudes. Así que con esto terminamos el curso de ministerios. Es la prédica número 39, dices 10 meses de estudios, claro, sí, 40 prédicas, fueron un poquito menos de 10 meses y pues ha sido un honor, un placer poder transmitirles. He aprendido junto con ustedes, había cosas que tuve que investigar, que tuve que ver. No crean que el que está aquí parado sabe todo, pero para nada. Al contrario, por eso escudriñamos y tenemos ese escrutinio, ¿no? Para poder nosotros transmitir a los demás. Por eso hay una responsabilidad, hijo. No es solamente pararte aquí y hablar, ¿no? Como el Borras. No, lo que tienes que hacer es que estudiar para que la gente pueda comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, como ministros, como congregantes, como hijos de Dios, ¿ok? Los amamos muchísimo, nos despedimos de este curso, ya se acabó y prepárense porque yo creo que el curso de guerra espiritual va a estar fuerte. Sé que la gente piensa que voy a empezar no, ni sabes con qué voy a empezar. Voy a empezar de menos a más, vamos a ir de a poquitito hasta que explote la bomba, ¿verdad? Pero sí vamos a aprender sobre todo esa posición de autoridad que nosotros tenemos en el reino. Yo te pido que tú compartas esta prédica y que, pues, no sé, disfrutes, si quieres volver a ver las prédicas, que disfrutes lo que aprendimos en este curso, porque sí es importante saber cómo ser un buen ministro del evangelio, ¿ok? Los amamos, los bendecimos y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. No se la pierdan, el domingo vamos a ver la prédica de Ha resucitado, va a estar muy bonito, vamos a disfrutar que el Señor ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Los bendecimos y compartan esta prédica.